Y en el año de 1943, un griego llamado Stamatis Moraitis llegó a los Estados Unidos para un tratamiento en su brazo. Había estado accidentado en un tema de un pleito ahí bélico en su país y finalmente se acomodó en los Estados Unidos como millones de inmigrantes que buscan mejorar y perseguir el denominado sueño americano. Ahí se casó con una griega americana y vivió cerquita de Nueva York, de Manhattan, en un lugar que se llama Port Jefferson. Y resulta que empezando los años 60 le diagnostican un cáncer terminal al griego y le dicen, te vas a morir en 6 meses. Pues ya con su familia formada, con un plan de retiro, dice, bueno, si me voy a morir en 6 meses, me voy a ir a morir a mi isla, a Icaria, en Grecia. Y decide regresar a su pueblo natal. Ahí le anuncia al mundo de que se va a morir, pero que ha regresado a morir en su terruño y empieza a hacer una vida pues muy parecida a lo que hacía antes de irse. Empezaba a subir y bajar las colinas por la forma en que está pues ahí la geografía del lugar. Se puso a sembrar un jardín. En las tardes se iba al bar con los amigos de infancia a platicar. Jugaban baraja y empezó él solito a cuidar de su hogar. Y, oh sorpresa, el cáncer se le quitó. Cambió su nutrición, su rutina, regresó al amor del origen y todavía, habiendo sido diagnosticado a los 62, 63 años de que tenía 6 meses, a los 98 años, Stamatis Moraitis estaba dando entrevistas. Si lo quieren buscar, el apellido es Moraitis, M-O-R-A-I-T-I-S, y su primer nombre es Stamatis, S-T-A-M-A-T-I-S. ¿Qué le pasó al médico que le diagnosticó que tenía 6 meses de vida? O mejor dicho, ¿qué pasa con todos esos médicos que diagnostican una cosa y que resulta que no eran, o por el hecho de diagnosticar de manera equivocada, acaban de hacerle más daño al paciente? Eso tiene un término, se llama iatrogenia. Los problemas de diagnóstico de lo que vamos a hablar el día de hoy tienen diversos orígenes y espero aquí explicarlos y que les sirvan también como alertas y finalmente hago una conclusión de dónde viene esto y qué podemos en un momento dado hacer. Les agradezco la paciencia que tuvieron para que saliera el siguiente podcast. Ahí me retrasé un poquito. Debí haber anunciado que era el fin de la temporada 1, aunque yo no creía en eso de las temporadas. Estuve involucrado en finalmente terminar mi libro de poder personal, que espero salga en 2 o 3 meses. Yo les comunico a los interesados y gracias por seguirnos en promedio en esos 36 países y gracias por sus comentarios y demás. Le vamos a seguir metiendo energía y entusiasmo. Tenemos ya algunas entrevistas amarradas, una de ellas fascinante con una dama con una propuesta súper interesante que espero llegue a Monterrey en la fecha que convenimos y los mantengo al tanto. Entonces, estamos hablando de malos diagnósticos y buenas decisiones. Los pongo uno frente al otro en función de que la paradoja o la parajoda, como me gusta decir, de tomar una buena decisión basado en un diagnóstico equivocado. Es, como dice mi cocinera, lo más peor. ¿Por qué es lo más peor o lo peor? Lo peor es que aciertas en la prescripción, pero fallas
en el diagnóstico. Y si le fallas en el diagnóstico, le fallas a todo. Y este podcast no es para médicos solamente, es para tomadores de decisiones, para gente que maneja empresas, para cabezas de familia, para gente que navega en la gestión de su propia vida y todos los procesos interiores que tenemos. Yo prefiero ir torpe en el rumbo correcto que ser eficiente en el rumbo equivocado. No hay nada peor que trabajar, invertir tiempo, dinero, atención en el problema equivocado. El verdadero problema, damas y caballeros, es cuando el problema es otro. Entonces vamos a hablar de diagnóstico. Y así como Stamatis Moraitis, con esa decisión de haberse regresado a Icaria, salvó su vida y dejó un legado de la importancia del enfoque sistémico y no fraccionado y especialista, vamos a hablar de la tiranía del especialismo. Curamos un síntoma y aparece otro. Estamos en una sociedad enfocada a síntomas. Arreglamos una parte y se nos descompone otra. Como ese juego, no sé si lo han visto, que salen como monstruitos o caritas y le pegas con un mazo, pues hagan de cuenta. O destapas uno, o tapas uno, mejor dicho, y se destapa el otro. Curamos un síntoma y aparece otro. Arreglamos una parte y se descompone otra. Privilegiamos lo urgente sobre lo importante porque no tenemos el tiempo, la dimensión o el pensamiento apropiado para pensar más en lo importante que en lo urgente, y atendemos las crisis e ignoramos prevención. Infelizmente nos movemos con los cerebros estos reptilianos que tenemos instintivos, nos movemos más fácilmente en el mundo de las crisis y las resoluciones inmediatas que en la visión de la prevención. Los problemas se arreglan cuando están chiquitos. Las crisis se solucionan cuando apenas nacen, no cuando ya están en el pescuezo rodeándonos y asfixiándonos. El especialismo, esta onda de que dime qué vas a estudiar, como si fuera una maldición o una sentencia de vida, tienen 16, 17 años y tienes que escoger. Y aparte, la educación es fraccionada, unilateral, acotada y no nos deja ver el entero. El especialismo nos hace ciegos al sistema, nos encajona en modelos aislados y muy frecuentemente que son mutuamente contradictorios. El especialista no puede hacer síntesis, solamente hace análisis. El especialista fracciona al entero, se enfoca en el árbol, no puede ver el bosque. Y curiosamente, el experto más especializado puede ser peligroso. Me van a decir, oye Horacio, pues se requieren los especialistas, definitivamente. Pero no solamente los especialistas. Hace falta otra visión y otro enfoque de pensamiento. ¿Qué es lo contrario, la antítesis del especialismo, de la obsesión por la fracción? El holismo. Se escribe H-O-L-I-S-M-O. Holismo, del griego holos, H-O-L-O-S. Me tomo el tiempo de detallarlo porque hay gente que busca las cosas y bueno, qué bueno que le den seguimiento y aclaro que no con lo que hacemos aquí en el podcast es dar soluciones, sino más bien nos gusta abrir puertas, ¿verdad? Entonces, el camino ahí está, pero lo tiene que caminar cada quien. El holismo considera el sistema completo y obviamente un elefante no lo puedes partir en dos elefantitos. Es un sistema que se integra y produce algo muy diferente que las sumas de sus partes. En mi opinión, y me adelanto un poquito a una de mis conclusiones finales del podcast, de este podcast, mejor dicho, deberían de existir clases y entrenamiento de pensamiento lúcido
holístico, integral. Debería haber cursos de tomas de decisiones cualitativas, de psicología de los sesgos de pensamiento y sistemas de complejidad. Esto va a cambiar, ¿eh? Va a cambiar de manera dramática. ¿Qué pasa? ¿De dónde viene este furor por la especialización, por la fracción? Pues por lo menos hay tres principios. Uno es el imperio de lo racional, pienso y luego existo, de René Descartes, donde él es como el llamado en el jargon o en el léxico de los estudiosos, es, digamos, el pensamiento mecanicista de máquina en el símil de un reloj, ¿verdad? El reloj tiene sus partes y unas interactúan con las otras y así trabaja el sistema solar, los planetas, dan vueltas como reloj. Sabemos dónde estaban los planetas hace 20 años, 20 días, y vamos a saber dónde van a estar en 20 días más o en 20 años más. Entonces, este modelo cartesiano, como se conoce, realmente el enfoque es mecánico. A eso se le agrega la administración científica o la economía de escala, que en su principio lo sugiere Adam Smith, uno de los genios tremendos de economía, y luego llega Fayol y Taylor, los padres de la administración científica, y basados en la economía de escala de Adam Smith, hacen eficiente el proceso de producción en masa. Las economías de escala, la producción en masa y las ventajas comparativas de otro economista que se llama David Ricardo. David Ricardo decía, bueno, pues cada país debe de enfocarse a solucionar y producir aquello que es bueno, tiene ventajas comparativas, y de esa manera el comercio global es maravilloso. Pues ahorita el comercio global está pues retado, primero por el COVID, donde se rompieron las cadenas de abasto, y segundo, con todo el desorden que está ocurriendo allá en Ucrania con el famoso señor Putin, realmente las cadenas de abasto están trastocadas. La pregunta aquí que dejo es, pues, ¿será el fin? No el fin, porque eso no puede terminar, pero ¿será el replanteamiento del comercio global? ¿Será que los países de manera estratégica van a pensar en ser autosuficientes, afectando este concepto de la ventaja comparativa? Pero me regreso al tema que nos compete el día de hoy. El diagnóstico, la capacidad de diagnóstico y el acertar en la enfermedad correcta, el problema correcto, la oportunidad correcta y no despistarnos simplemente en lo reactivo. El modelo mecánico de pensamiento, siguiendo con la línea de Descartes, también hay un historiador famosísimo, Thomas Kuhn, el padre de la palabra paradigma, que dijo algo bellísimo. No se puede ver algo hasta que se tenga la metáfora apropiada para poderlo percibir. O sea, si tú le quieres explicar algo a alguien, pues puedes traerle información, puedes traerle datos, gráficas, números, pero si quieres que te entienda, cuéntale una historia. Bellísimo el comentario de Thomas Kuhn. Para poder percibir las cosas más complejas, necesitamos la metáfora o los símiles apropiados. Einstein, otra frase bella, nuestras teorías determinan lo que medimos. El modelo mecánico, basado en el tema del control, del reloj, voy a hacer una comparación del modelo mecánico que pertenece al siglo pasado, que naturalmente que tiene consecuencias prácticas, y me voy a mover al otro, al que yo creo que va a regir hacia el futuro, que es el modelo orgánico y el de sistemas.
El modelo mecánico se centra en el comando y el control, el orgánico en la autonomía y de sus partes. El modelo mecánico tiene como fuentes, aplicado a la empresa, el valor de la tierra, la energía y materiales, el orgánico a la información, el conocimiento y la cultura. El modelo mecánico se enfoca a la estructura de jerarquías, el orgánico a los equipos autodirigidos. El modelo mecánico se organiza en base a principios de división de labores, el orgánico a la síntesis de mentes. El modelo mecánico tiene como fuente de autoridad al fabricante, el modelo orgánico al consumidor, el design thinking, que le llaman algunos, y finalmente el modelo mecánico tiene principal limitante el capital y el orgánico tiene la creatividad. La creatividad es el único recurso que no se acaba. Entonces, retomo un poco lo que estamos haciendo. Estamos hablando de malos diagnósticos, primeramente producto de modelos de pensamiento mecánicos, fraccionados y la tiranía del especialismo. Esto nos lleva entonces, ya hablé, a errores en medicina. Menciono un caso más. El padre de un querido amigo falleció por un problema de riñones y cuando le pregunto a mi amigo por qué, fueron sus medicamentos para bajar la presión arterial. Entonces, otra vez, el tema de la fracción. La medicina va a cambiar y bueno, le mando un saludo a la doctora Tania Certuche, que hicimos un podcast aquí, que acaba de lanzar un nuevo instituto ahí en el Hospital Zambrano de León, en TechSalud. Y saludos también a Memo Torre, porque realmente estamos en un punto de inflexión en la medicina donde necesariamente tenemos que tomar en cuenta la complejidad, el sistema y reducir la tiranía del especialismo. Entonces, esta unidimensionalidad, les voy a poner un ejemplo ahora de empresas. ¿Qué pasa cuando un mercadólogo se hace director general? Piensa en participación de mercado. ¿Qué pasa si es un químico? Piensa en innovación de productos. ¿Qué pasa si es un financiero? Piensa en ahorrar costos y gastos. Es decir, el martillo a todo le ve cara de clavo. Y si no eres clavo, el martillo se confunde. Va a hacer todo lo posible por verte la cara de clavo. ¿Qué pasa entonces cuando hacemos malos diagnósticos, cuando nos dejamos dominar por el hiperespecialismo? Bueno, hacemos intervenciones equivocadas. Voy a poner algunos ejemplos. Hay una máxima de la teoría de sistemas y complejidad. Las intervenciones a un sistema, a un país, a un paciente, a una empresa, a una organización, a una familia, a una pareja, a una persona. Las intervenciones sin diagnósticos precisos, sin una definición clara y relevante del problema, acaban generando mayores problemas de los que originalmente se quieren arreglar. Algo así sencillo como, si no le entiendes, compadre, no le muevas, ¿verdad? Un poquito si no está roto, o aunque esté roto, pero si no le entiendes, no le muevas, porque puedes hacer las cosas peores. Ya hablé de medicina, voy a hablar del CEO o del director general de Stephen Elop, del último director general de la fallida Nokia, siendo líder mundial de teléfonos celulares. Cuando ya de plano se andaba vendiendo la compañía, el hombre hace una declaración escandalosa, de buena fe, pero escandalosa, que dice: no hicimos nada malo y sin embargo perdimos a la madre. O sea, no hiciste nada malo y sin embargo perdimos. A lo mejor era un caso donde tomaste las decisiones correctas, basado
en un diagnóstico equivocado. Ojo, no acuso, no señalo, no juzgo. Para errores, pues les puedo hacer varios podcasts de mis errores. Simplemente quiero seguir empujando la línea de cómo los especialistas no tienen esa capacidad o no tenemos esa capacidad de ver el entero. Stephen Ballmer, de Microsoft. La década perdida de Microsoft. Desde que entró Nadella, la acción se ha enuplicado. Una locura lo que ha crecido Microsoft. Y se me hace que va a seguir creciendo aún más. Pero fue una década, fueron 10 años de Ballmer, que a pesar de su entusiasmo mostrado en los videos de YouTube, si los quieren ver, la camisa sudada y echando porras y gritando en un estado alterado de conciencia, pues a pesar de todo eso, a pesar de los billones de dólares que metió a comprar compañías, no subió el precio de la acción. ¿Cuándo subió el precio de la acción de Stephen Ballmer? De la gestión de Stephen Ballmer. Cuando dice que va a renunciar. Ahí, ¡pum!, para arriba la acción. Es más, fue su acción más importante que hizo en su gestión, el decir me voy. Obviamente, él como accionista, pues ganó mucha lana también, ¿no? Entonces, y ahí hay un tema donde él descuenta a la Apple. Dice que es un fad, un gadget, es como una moda temporal. Descontaba a la competencia, ¿verdad? Entonces, pues ese es un síntoma de estar capturado por el especialismo, pero ahorita voy a hablar de los mecanismos de defensa, de la parte ciega, de los complejos y del narcisismo y de todos los sesgos de pensamiento que nos provoca, de los mentirosos, sobre todo aquellos que se mienten primero que nada a ellos o a ellas mismas. Entonces ya hablé de Elop, hablé de Ballmer, Marissa Mayer, pues Dios mío, se ganó una lana ahí queriendo rescatar a Yahoo, pero después de 50 y tantas compras, nuevamente no pasó nada, nada más se retiró con su bono. Y bueno, los que me escuchan y tienen un poquito más de edad, pues a lo mejor se acuerdan del BlackBerry, ¿verdad? De Radio Shack, de Blockbuster y de Circuit City. Y si vieron la entrega de Óscares, pues ganó Apple TV y gana Netflix y el cine ya cambió y bueno. Pero estas compañías, estos directivos, por ejemplo el caso de Blockbuster, fue más de una década de lente muerta. En el caso de Circuit City también. En el caso de Radio Shack también. Y bueno, aquí hay enciclopedias de marcas perdidas, ¿verdad? ¿Por qué la gente no hace nada? Las empresas de automóviles norteamericanas perdieron participación de mercado contra las asiáticas durante 30 años consecutivos. ¿Y por qué no pasa nada? Pues aquí hay una mención de Richard Wagoner, el CEO, el director general en aquel entonces de General Motors. Al borde de la quiebra, General Motors ha estado a punto de quebrar varias veces, defendía lo indefendible y yo lo vi una vez en la televisión y ahí está en YouTube. Después de haber perdido el 90% del valor de su empresa, el 90%, él decía que no era su culpa, que tenía un excelente equipo directivo, que las circunstancias del mercado eran el problema. Bueno, pues caray, ¿será que estamos tan ciegos? ¿Será que estamos tan capturados por el especialismo y nuestros sesgos de pensamiento que no podemos ni siquiera apreciar la realidad? Y nótese que estoy hablando en nosotros, ¿verdad? Porque yo soy bueno para problemas ajenos, los propios, pues no tanto. Bueno, esta confusión de manejo de empresas, de diagnósticos médicos,
pues también aplica a nuestra vida personal. Es una especie de disciplina de pensamiento. Nos estrellamos con el árbol, pero no podemos pensar en el bosque o en el ecosistema donde se encuentra o en los ecosistemas donde interactúa. Algunos otros ejemplos de fallas de diagnóstico. Por ejemplo, la guerra contra las drogas. La guerra contra las drogas tiene por lo menos dos dimensiones: la oferta y la demanda. Si ¿recuerdan de clase de economía? ¿Qué pasa si se mantiene la demanda, pero la oferta baja? A ver, ¿qué pasa si se mantiene la demanda, pero la oferta baja? El precio sube, ¿verdad? Entonces, si tú atacas el problema de las drogas en base a la oferta, reducir la oferta, el precio sube. Y al subir el precio, ¿qué pasa? Vamos a seguir la secuencia económica, de micro a macroeconomía. Cuando tú haces que el precio de una industria suba, los márgenes suben. ¿Qué pasa si los márgenes suben? El atractivo de la industria crece. ¿Qué pasa? El interés por invertir en bienes de capital, en infraestructura, también crece. Es decir, si tú atacas el problema de las drogas por el lado de la oferta, estás incentivando la industria y estás haciendo que suba el precio. Los inmigrantes, los quieres combatir ahora por el lado de la oferta, poniendo un muro, persiguiéndolos en sus casas, persiguiéndolos en sus trabajos, deportándolos. Pues así no se va a solucionar. ¿Por qué? Porque mientras esté la demanda y la oferta se reduce, ¿qué va a pasar con los salarios de los inmigrantes que sí logran ir, por ejemplo, a Estados Unidos? Pues van a ser todavía más demandados, van a pagar mejor. Entonces el incentivo de irse a trabajar a Estados Unidos es todavía mayor. Los problemas en ambos casos no se arreglan por el lado de la reducción de oferta. Se arreglan o se controlan por el lado de la reducción de demanda. Oye, ¿cómo controlas la demanda de drogas? Pues no sé, pero lo que sí sé es que hay campañas muy exitosas y hay tendencias muy fuertes, como el consumo de cigarrillos en el mundo, como el consumo de azúcar en el mundo, como el consumo y la caída de las bebidas, los refrescos y demás, pero mientras no se reduzca la demanda, en ambos casos, pues se está incentivando la industria. En el caso de los inmigrantes, ¿cómo le haces? Pues en lugar de penalizar y amenazar y aterrorizar a las familias de inmigrantes, pues vete contra los que lo contratan. Ahí está. Si no hay demanda, o sea, van porque los contratan. No es que se invadan. Y en el caso de las drogas, pues llegan porque se consumen, no porque las estén empujando. Pero bueno, me muevo ahora al caso de la geopolítica. No sigo con el tema del diagnóstico, y aquí es un tema denso y pues a ver si con lo que hice aquí para el podcast puedo sacar de perdido un ebook sobre diagnóstico y formas de pensamiento. Me voy a mover ahora a la geopolítica. Ni los franceses ni los norteamericanos pudieron con Vietnam. El ejército más poderoso del mundo todavía es Estados Unidos. ¿Cómo es que no pudo con Vietnam? ¿Cómo es que no pudo con Afganistán? ¿Cómo es que Putin no está pudiendo, después de 2 meses, no está pudiendo con Ucrania? Son malos diagnósticos. Obviamente aquí, en el último caso, sobre todo, pues no estoy favoreciendo un buen diagnóstico, pero estamos hablando de errores de pensamiento. Entonces, Saddam Hussein, otro error subestimado, otro diagnóstico no bien hecho. Saddam Hussein, pues sí era un dictador, es muy complicado Irak, llega en los tiempos de George Bush, hijo,
matan a Saddam Hussein y se sembró un caos. Nuevamente, si no le entiendes a un sistema, si no hay un diagnóstico, no lo intervengas. Aquí en el caso de México, pues el intento del gobierno actual por centralizar la distribución de medicamentos, por centralizar la compra de medicamentos en aras, dicen, por acabar con la corrupción, que yo no dudo que haya corrupción en muchos frentes, antes, durante y después, pero finalmente a la hora de centralizar y romper el esquema anterior, se genera un desabasto de medicinas por 2 años. Tiros por la culata. Entonces, seguimos ahora en el tema del diagnóstico. Primero, si le fallas en el diagnóstico, le fallas en todo. Segundo, si trabajas en el problema equivocado, estás dilapidando recursos de Oquis. ¿De dónde viene esto? Del pensamiento mecánico, del pensamiento cartesiano, del funcionamiento o de la metáfora de un reloj, de no ver el sistema completo, de ver solamente la parte, de ver solamente la punta del iceberg, de no entender el sistema completo, de no verlo como un organismo que tiene vida propia, la entidad, como una organización, un país, un grupo, inclusive un individuo. Si a todo esto le sumamos lo que sigue, todavía se complica y se pone más divertido y más interesante. ¿Qué es lo que sigue? Agrégale los sesgos de pensamiento. Lo mencioné al principio, pero ahora me voy a centrar en los sesgos de pensamiento, en la salud mental, en la calidad de poder percibir la realidad. ¿Qué pasa cuando hay un egocéntrico manejando una institución? Cuando hay un egocéntrico manejando un país. Yo me atrevo a decir, damas, caballeros, que hay algo más peligroso que las bombas atómicas, que el calentamiento global, que una epidemia. Un ego maníaco narcisista con poder. Voy a crear un neologismo, nuevo, logismo, palabra. Voy a inventarme una palabra, en otras palabras, que se llama egocista, que algún día, pues espero que se acuñe el término, porque realmente hace síntesis entre el egomaníaco, pero que aparte es narcisista. La salud mental cuenta no solamente el paradigma de lo mecánico y la especialidad, también está la salud mental. Un líder atrapado en su ego, fíjense lo que le pasa. O cualquier persona, pero un líder peor porque tiene poder, ¿no? Alguien atrapado en su ego tiene su lucidez comprometida. Ya no ves bien, ya no percibes el mundo. Si se activan aparte los complejos, peor. Y las acciones, ¿cómo van a ser? Erráticas. Entonces, a la hora de tomar decisiones, ¿habrá algo peor que eso? Una persona que tenga su lucidez comprometida, que esté desplegando sus complejos, que esté actuando de manera reactiva en base a una defensa personal, pues yo creo que no hay. Bueno, si acaso algo peor sería que ese líder fuera nuestro líder y no el de otro grupo, ¿no? Por ejemplo, el caso de Putin. No sé cómo va a desembocar esto, pero el mundo no ha podido creer lo que está pasando. Destruyendo hospitales, teatros, matando niños, mujeres, ancianos, destruyendo ciudades completas. El mundo no lo cree. Estamos en el siglo XXI, en el mundo, en la era de Acuario quizás, de peace and love, de conciencia ecológica. ¿Cómo es posible que haya este tipo de acciones? Y
lo curioso es que Putin nos lo advirtió. Durante meses estuvo planeando el acecho, estuvo rodeando a Ucrania, movió tropas, movió tanques, hizo movimientos, pero no le creímos. A los egocistas, la combinación de egomaníacos con narcisistas, los tenemos que tomar literal. Si leen a Mein Kampf, Mi lucha, de Adolf Hitler, ahí viene escrito todo lo que iba a hacer. Ahí está. Por ahí anda el libro rondando, una cosa así de gruesa. Es un manual maravilloso que le sirvió a Goebbels su cabeza de manejo de comunicaciones, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado cuando alguien con poder pues nos tiene, más bien está sometido a sus complejos, sometido a sus sesgos y aparte está formado en una especialidad solamente. Los egoístas son de miedo porque son capaces de todo. Lo voy a repetir. Los egoístas son de miedo porque son capaces de todo. Así como no le queríamos a Putin, pues resulta que lo hizo. A él no le importa o no le importó lo suficiente que su país se venga abajo, que el valor del rublo se evapore, que cientos de compañías lo boicoteen, que el mundo se esté preparando para no depender del petróleo ni el gas ruso, que le quiten sus bienes a él, que seguramente pues, los tiene muy bien escondidos, y le vale gorro lo que le hagan a los influyentes, que aíslen a su país y que manchen a la nacionalidad rusa, que espero que esto no despierte un antirrusismo a nivel ciudadano. Yo creo que hay una gran cantidad de rusos que están tan indignados como el resto del mundo. Ni siquiera su imagen le importa ya, de ser un zar, de ser el hombre fuerte que no ha podido, pues ya su nombre está asociado a Lenin, Stalin, Hitler y a otros Idi Amin en África y a otros dictadores, Bin Laden, Pol Pot. Pero bueno, el problema del egocista, y aquí la pregunta es, si tú no eres o yo no soy un egocista, es que negamos la realidad. La negamos absolutamente, porque tenemos la característica, si somos egoístas, de que mentimos una sola vez nada más. Ahí va. El egocista, narcisista, se miente a él o a ella misma una sola vez, nada más. Y a partir de ahí ya no miente, porque si yo me creo la mentira y tú me señalas la mentira, hasta me indigno contigo. No, hombre, es que tú no me comprendes. Entonces, ¿cómo evitamos el que alguien se mienta o nos mintamos a nosotros mismos? ¿Cómo podemos esperar honestidad y sinceridad de alguien que se miente a sí mismo? Pues está bastante complicado. Otra consideración más, la creencia de que somos racionales. La falla de diagnóstico está afectada o viene de el especialismo, los sesgos de pensamiento, los complejos y aparte la creencia humana. Ojo, inventamos el término humano los humanos para desasociarnos de los animales, pero pues animales somos, ¿no? Que tenemos alguna característica diferente, sí, como un 3%, si nos vamos al ADN contra un chimpancé, el 97% es idéntico, pero bueno, ese 3% nos basta para sentirnos diferentes y obviamente superiores y obviamente racionales. Si algo ha comprobado el mundo de la neurociencia, las tomografías y todos los estudios de esa ciencia que está enfocada a combinar la biología, las neuronas, la salud, los procesos psicológicos, sociológicos, si algo ha demostrado es
que no somos racionales, o por lo menos no somos tan racionales como creemos. La mayoría de nuestras acciones son, comprobado científicamente, inconscientes, automáticas y reactivas. Entonces, esta creencia, esta suposición de que somos racionales es terrible, porque no hay nada más irracional que sentirse racionales a sabiendas que somos irracionales. Realmente es un exceso. Entonces, estos sesgos de pensamiento que ahora están alimentados por la creencia, por la hipótesis asumida de que somos racionales, complica aún más el poder ser precisos en los diagnósticos. Un sesgo, el bias, como le llaman los norteamericanos, es que tú avientas o proyectas tus creencias, la protección a tu ego, la creencia de que tú tienes la razón sobre las cosas que ves. La mente, en otras palabras, en el caso de los sesgos de pensamiento, funciona más como abogado que como investigador. Es decir, voy a poner un ejemplo. Se llama la teoría de atribución, de atribuirle algo a alguien. Es uno de los múltiples sesgos que hay. Entonces tenemos un director general que si le preguntas te va a decir esto. Mira, es muy sencillo. Si me va bien a mí, es gracias a mí. ¿Verdad? Si me va mal, es porque la situación está bien difícil. El contexto está endemoniadamente complicado. Pero si le va bien al competidor, pues es el contexto, lo está favoreciendo. Y si le va mal, es un idiota. La teoría de atribución justamente parte de que yo invierto las razones cuando veo a un tercero. ¿De dónde vienen los sesgos de pensamiento, aparte de los complejos y más asociado al egocista? Número uno, viene del hibrísticos griego, o el hubris, o le llaman también inflación en psicología, donde significa, voy a leer la traducción literal de la etimología griega. Hibrísticos significa orgullo, insolencia, licencioso. Y miren, a los que nos gusta la mitología, no había nada peor, no había nada que más castigaban los dioses griegos que el hibrísticos, que la insolencia, que la arrogancia. Estos desplantes de yo soy superior, le daban pero durísimo los griegos. Esto de creerte superior, pues parte de la posición de que yo estoy mejor que tú, o yo estoy bien y tú estás mal. Entonces todo lo que venga de ti por posición existencial va a estar mal. Entonces aquí es un poquito la creencia, o mejor dicho, la no creencia en la suerte. Es fascinante. Hay gente exitosa que no cree en la suerte hasta que le va mal. Si le va mal, le tocó mala suerte. Pero si le fue bien, fue gracias a su esfuerzo. Entonces, ahí pues está denotando falta de humildad, ¿no? Realmente mi opinión particular es que la suerte, la fortuna, la vibración, definitivamente que existe. De repente ocurren cosas discontinuas, inesperadas, que nos ponen en una posición muy diferente que otra, y no por eso estoy sugiriendo que debemos dejarnos de preparar y de luchar. Pero pues yo conozco gente que trabaja muchísimo, se prepara muchísimo y nunca le va bien. Me muevo aquí al pensamiento de Nietzsche, donde dice que pues no hay justicia, ¿verdad? Pero bueno,
vamos a quedarnos en la parte positiva, pero uno de los errores más comunes de pensamiento es la teoría de la atribución, que está montada en la inflación o en la arrogancia, y a dónde nos lleva a una descalificación o disminución de otros. Una frase típica que a veces escucho en algunos de los negocios de la consultoría es: no, la competencia no le entiende. La competencia está muy mal. No tienen lana. No pueden. Como lo hizo Ballmer con Apple, ¿verdad? Aquí es un poquito la creencia de que nosotros somos invulnerables. Y no hay nada más, no hay nada que te haga más vulnerable que el creerte invulnerable. También esta arrogancia, estos sesgos de pensamiento, lo que te hace sordo, no oyes, te hace ciego, no ves. ¿Cómo se llama cuando te haces que no hueles? Lo que le pasó a la gente con el COVID o el COVID. Anosmia, creo que es anosmia. Y bueno, pues espero que le atine, ¿no? Te hace también anósmico, suena medio chistoso, pero finalmente te reduce tus sentidos. Y luego entra otra variable, el tema de la tribu, las bandas. Mi tribu es mejor que la tuya. El yo favorezco a mi tribu sobre la realidad que pueda presentar alguien que sea de otra tribu. Este es un fenómeno de psicología evolucionaria bellísimo, pero es el problema típico de que el problema es los otros. Esto es una cosa que algún día espero que se nos quite. Quizás va a ocurrir cuando nos invadan los marcianos o los venusianos, que nos obliguen al mundo a unirnos, que nos obligue a sacar una bandera global, que nos obligue a sacar un himno del planeta Tierra, de Gaia, de la madre Tierra. Pareciera que tenemos que esperar que nos invadan extraterrestres para que nos defendamos y nos agrupemos como un solo grupo de personas, seres humanos, sin distingos. Pero bueno, me regreso al tema. ¿Qué es un narciso? Narciso, mitología griega, ya estoy acercándome al cierre. Gracias si van hasta acá. Ojalá que estén pensando de su propio proceso de toma de decisiones. Ojalá que estén pensando en aquellas voces a veces que nos dicen que estamos equivocados, pero estamos empecinados en que no. Y también que estén pensando en términos de la gran capacidad que tenemos como seres humanos de mentirnos a nosotros mismos. Narciso, mitología griega, era un hombre tan bello, que se veía todas las noches en el lago, viendo y admirando su belleza. De ahí viene el tema del término de narcisismo. El narciso o el narcisista cree que es especial, requiere admiración constante, se siente merecedor de todo, explota a la gente y no tiene empatía, es altamente sensible a la crítica y niega sus errores. Es terrible a alguien narcisista que aparte es tonto. Es terrible porque se complican las cosas. Todavía si hubiera un narcisista inteligente, quizás en base a su inteligencia pueda reconsiderar, pero si estás capturado en el narciso, estás, como lo dije, capturado. Cierro entonces con los temas y voy a hacer un resumen breve y luego ya hago una conclusión. Hablamos de la toma de decisiones, de los errores de diagnóstico, de la tiranía del especialista, del pensamiento concreto que nos lleva a pensar de manera reactiva y con el cerebro reptiliano, automática. Hablamos de cómo
los errores de diagnóstico afectan en medicina, en geopolítica, en negocios, en lo personal, en gobiernos, en dinámicas como la inmigración o la emigración, o mejor dicho, como la migración. Hablamos del marco conceptual mecánico y el orgánico, de la creencia de que somos racionales, de los complejos, que una persona acomplejada, aquí hay una frase muy bella de Jung, dice, la persona no tiene complejos, los complejos tienen a las personas tomados, del narcisismo y demás. No hay nada más importante que un diagnóstico, nada más importante que acertar. Aquí algunos puntos de cierre. Número 1, aceptar que no somos racionales, somos automáticos, reactivos, sumamente defensivos. 2, no dejar que el ego nos tome o nos maneje, cuidar los complejos, esas zonas ciegas que tenemos de cuando de repente nos señalan ciertas heridas y perdemos toda racionalidad. Es importante diseñar fuentes de información adicionales a nosotros mismos. Por ejemplo, por eso hay consejos de administración en las empresas. Las personas tendemos a polarizarnos en aislamiento. Es decir, si yo me voy a la montaña solo y me quedo allá 1 año y medio y no hablo con nadie, no hay redes sociales, si sobrevivo, en primer lugar, porque realmente no crean que se me antoja mucho, pero si sobrevivo, me voy a polarizar. Necesitamos de los contrapesos, de gente honesta, clara, directa, que nos diga lo que piensa, aunque esté equivocado. Y nosotros tenemos que desarrollar la capacidad de poderlo manejar. No hay nada más bello que una comunicación entre 2 personas trabajadas, que hayan trabajado cada quien en lo individual, en su parte emocional. También es importante, aparte de aceptar que no somos racionales, de cuidar que el ego no nos tome, del diálogo abierto, los contrapesos y los balances, pues le recomiendo estudiar el tema de teoría de sistemas y complejidad. Creo que es muy importante esta nueva área o disciplina que se abre, Systems Thinking, Systems Theory, teoría de sistemas, pensamiento sistémico. De los autores, pues está Peter Senge, que tiene varios libros ya publicados, inclusive en castellano. Peter de Pedro, ¿verdad? Senge, S-E-N-G-E. Busquen leer la quinta disciplina de Peter Senge, habla de arquetipos, que no estoy de acuerdo que la haya llamado así, pero bueno. Hay otro fantástico que se llama Michael Jackson, sí, como Michael Jackson, en paz descanse, pero este es maravilloso en pensamiento sistémico y complejidad. Y pues el papá de todo esto sin duda fue Russell Ackoff, A-C-K-O-F-F. Y el quinto elemento, pues ese está bien complicado, no sé ni cómo decirles, ni cómo hacerle para que lo consigamos. Pues se trata de la humildad. La humildad te hará sabio. La humildad te hará sensible. La humildad te hará humano. La humildad te hará sentirse exitoso. La humildad es el corazón del aprendizaje. El que piensa que sabe todo, que sabe que está en lo correcto, que no escucha, el que sabe todo ya no aprende nada. La humildad es la semilla de la humanidad. Cierro, nada peor que que trabajar en el problema equivocado, y prefiero ser torpe en la dirección correcta que eficiente en la incorrecta. Las y los invito a que me sigan en Instagram, está abierto, horacio.marchand,
Mi canal de YouTube, pues está igual, se llama Horacio Marchán, el podcast. El Facebook lo tengo abierto. También tengo uno especialmente dedicado a contenido, Horacio.Marchán. Estoy en Twitter. Si son tuiteros o quieren ver algunos derroches de impulso que de repente tengo, aprecio muchísimo sus comentarios. Estoy por salir de viaje, pero espero regresar, tomar un poco el paso del podcast. Gracias por sus comentarios, que nos siguen y pues aquí andamos, ¿ok? ¡Ánimo!